buenos días, estamos en Cara a Cara. Este día platicaremos con el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, con Daniel Curiel Rodríguez, de temas que tienen que ver con la economía del Estado, temas también de la agenda política, de la agenda empresarial. Pero antes de platicar con él de todos estos asuntos, sería importante hacer una especie de contexto de lo que está sucediendo en términos económicos y políticos en nuestro país y la importancia también que tienen las cámaras empresariales, las cúpulas empresariales en todo este contexto económico que vive el país. Digamos que esta administración, y usted lo recuerda muy bien, la administración de Enrique Peña Nieto, comenzó con una agenda de modernización económica del país, sustentada en las famosas llamadas, en su momento, reformas estructurales. Hay que recordar que a través del Pacto por México, el presidente Enrique Peña Nieto logró que se aprobaran 11 reformas, muchas de ellas salieron por consenso de las tres principales fuerzas políticas de nuestro país, de PRI, PAN, PRD, aunque también estaba sumado en el Pacto por México el Partido Verde Ecologista. Y después de esas 11 reformas que se lograron, pasamos a discutir las leyes secundarias, las leyes reglamentarias, y al final ese fue, digamos, como el sustento, la base del proyecto político del presidente Enrique Peña Nieto, en donde se apoyaba claramente en quien fuera su secretario de Hacienda, el todopoderoso Luis Videgaray Caso, que ha dejado hasta hace unos momentos su espacio en el gabinete como supersecretario Luis Videgaray. Muchos hablan que podría ser que fuera al Estado de México como el candidato del PRI. Sin embargo, si bien las 11 reformas estructurales por las que pasó el país en los primeros momentos fueron reformas que históricamente estaban atoradas, yo diría que en algunas había una especie de consenso no solo político, sino consenso social. Por ejemplo, la reforma en materia de telecomunicaciones, todos asumíamos que era importante la competencia en el sector de las telecomunicaciones. En su momento también la reforma educativa tuvo consensos muy amplios a nivel social, lo mostraban todas las encuestas. Luego empezaron a ver estas manifestaciones, particularmente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y también ese consenso que había construido en torno a la reforma educativa ya no pudo dar más de sí. También existió la reforma financiera en su momento, si usted lo recuerda, que también trataba de ampliar los canales que tenemos los mexicanos para acceder al crédito, para poder financiar proyectos productivos, para poder financiar proyectos económicos de corto, mediano y largo plazo. Y sin embargo, a pesar de todas estas reformas estructurales, hay que decir, y creo que es importante remarcarlo, que los resultados en materia económica todavía no existen. Y yo creo que si bien la visita de Trump es en parte responsable de que se vaya Luis Videgaray del gabinete, de ser la mano derecha del presidente Enrique Peña Nieto, también tenemos que decir que los resultados de Luis Videgaray distan mucho de ser los adecuados. En primer lugar, trazó una reforma fiscal. Hay que recordar la reforma fiscal que se aprobó a finales de 2013 e inicios de 2014, una reforma fiscal que, si bien ha tenido algunos impactos positivos en materia de recaudación, cuando llegó Luis Videgaray, México lograba recaudar por producto impositivo de los distintos impuestos que tenemos en el país, particularmente el IVA y el ISR, lograba recaudar en torno a 8 puntos del PIB, poquito más, casi 9 puntos del Producto Interno Bruto, y sin embargo con la reforma se logró llegar prácticamente hasta los 13 puntos del PIB. No solo con la reforma, también con otras adecuaciones fiscales o impositivas, como por ejemplo el impuesto a las gasolinas. Hay que recordar que las gasolinas también tienen un impuesto, es el llamado Impuesto Especial para Productos y Servicios, el IEPS, y por lo tanto, de alguna forma ha sido pues la contribución en su momento a las finanzas públicas del secretario Luis Videgaray, pero hay que recordar que en materia de redistribución poco hizo la reforma fiscal, tampoco ayudó mucho a consolidar el tejido productivo de este país, e incluso diría yo que dividió en su momento a buena parte del empresariado que no estaba de acuerdo con una reforma de estas características como fue la reforma fiscal. Tampoco hubo resultados demasiado positivos en otras arenas. Por ejemplo, el crecimiento del país en los últimos 4 años tiene un promedio de poco menos de los 2 puntos porcentuales, 2 puntos del PIB de crecimiento. Este año 2016 terminaremos, de acuerdo a los datos del Banco de México, entre un crecimiento en torno al 1.8, 2.5%, más o menos está en esas variables, por lo tanto muy por debajo de las expectativas que en su momento, después de la agenda reformista del presidente Peña Nieto, pues intentaban vendernos crecimientos del 4, 5, 6%, por supuesto que estamos muy lejanos de ese objetivo. Y dos elementos más.
más. Uno, el que tiene que ver con la deuda pública. Hace algunos días lo publicaba el diario El Universal. México pagará como porcentaje del PIB el mayor monto en pago de deuda en los últimos 25 años. Una noticia que es muy negativa, sobre todo si partimos del hecho de que las finanzas públicas no están en su mejor momento. Cuando llegó el presidente Enrique Peña Nieto, la deuda como porcentaje del PIB alcanzaba el 35% y ahora estamos superando los 50 puntos porcentuales como porcentaje del PIB. Es decir, estamos hablando de un crecimiento muy importante de la deuda en este último paquete económico para 2017. El secretario José Antonio Meade, aunque en realidad lo operó y lo diseñó, lo confeccionó Luis Videgaray, el secretario Meade hablaba de lograr el famoso superávit primario, este superávit que se logra, digamos, quitando los pagos de la deuda, es decir, que tiene que ver con cuadrar las cuentas públicas federales, retirando de esta ecuación los pagos que se hacen de la deuda. Y sí, se está hablando de 0.4% de superávit primario para el ejercicio del siguiente año, pero a costa de recortes salvajes, recortes muy fuertes en áreas, por ejemplo, educación. El secretario Meade habló de un recorte de 31 mil millones de pesos de educación. Estamos hablando del 12% del gasto educativo. Entonces Luis Videgaray no deja las mejores cuentas en materia económica, en materia de estabilidad económica, poco crecimiento, la recaudación ha crecido, sin embargo tampoco ha servido demasiado para distribuir, para tener mejores condiciones económicas, y por lo tanto creo que es importante también conocer en torno a este tema la opinión de Daniel Curiel Rodríguez. Él es coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, que nos acompaña esta mañana en Cara a Cara. Daniel, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Enrique. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Gracias por acompañarnos. Antes de irnos, que nos queda un minuto para despedir el primer segmento, Daniel, que nos des tu opinión de lo que fue la gestión de Luis Videgaray al frente de Hacienda. Bueno, yo comentaba respecto a eso que Luis Videgaray no fue alguien bien visto en general por el sector empresarial, por el sector industrial. Yo creo que hubo manifestaciones claras de este sector donde pues, se pensaba que estaba haciendo terrorismo fiscal por el tema de cómo se estaba amenazando y haciendo las cosas de parte de la autoridad. No hubo una simplificación administrativa. El tema de la contabilidad electrónica no tiene nada que ver, nunca facilitó. Hoy necesitamos más gente para llevar la contabilidad porque la tienes que llevar en la parte electrónica, subirla al sistema en tiempos, en fechas y en todo, pero no te quita la parte documental. Entonces hoy pues es un doble trabajo el que se tiene que hacer con esta famosa contabilidad electrónica. Y la otra es que, bueno, si vemos tal vez la evaluación de lo que es su trabajo respecto a que hubo mayor recaudación, sí hubo mayor recaudación, que era parte del objetivo de su trabajo y de la reforma. Sin embargo, sigue siendo los mismos contribuyentes y eso es algo en lo que nosotros decimos, bueno, pues debería de ampliarse la base de contribuyentes y no cobrarle más impuestos a los mismos. Sí. Y bueno, hay temas pendientes. Y bueno, y también, Daniel, ¿qué se hace con ese dinero? Porque al final recaudar por recaudar tampoco tiene mucho no objetivo. Tiene ningún si sentido. Pasaste de 9 puntos del PIB a 13 puntos del PIB, que es un aumento importante en un periodo de 4 años, pero al mismo tiempo en la ecuación tienes la inversión pública más baja en los últimos 20 años, pues parece poco justificable, ¿no? Nada justificable. Digamos, tratar de recaudar más por el simple hecho de que el gobierno tenga más dinero. De gastar más. Pero gastar en otras cosas, no gastar en no inversión invertir. pública, no en educación, no en salud, gastar simplemente en proyectos o en nómina incluso, ¿no? Incrementos muy importantes. Así es, y esa es la parte que nos preocupa y con la que nunca hemos estado de acuerdo. De hecho, con los recortes, lo que hemos dicho siempre es, bueno, si va a haber recortes, debe haber recorte en el gasto. Sí. Quitarle grasa a esa parte burocrática del gobierno, pero no puede ser que se corte la inversión. La inversión es lo que da el progreso a un país, lo que genera empleos, lo que genera bienestar. Y es donde se está recortando y eso nos preocupa mucho. Vamos al corte, Daniel, y si quieres volvemos a seguir platicando sobre los recortes. Estamos en Cara a Cara. Estamos en Zona 3, 91.5 FM. Estamos de regreso en Cara a Cara, platicando con Daniel Curiel Rodríguez, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Daniel, dejamos el primer segmento con el asunto de los recortes y decías
que recorte el gobierno federal en la parte, digamos, del gasto, de la grasita, creo que le llamabas, relacionado con la nómina sobre todo, ¿no? Con las nóminas abultadas. Sin embargo, tú sabes que de uno a otro año es muy complicado cortar ahí, es muy difícil, ¿no? Bueno, porque te enfrentas a juicios laborales, ¿no? Muchos problemas. Es difícil porque se hacen compromisos políticos y eso no tiene por qué pagarlo ciudadanía. Y pasa no solo en el gobierno federal, pasa también en los ayuntamientos. Y tú oyes a los presidentes municipales hablar que podrían administrar con mucho menos gente el ayuntamiento, sin embargo, se van dejando plazas que van heredando las administraciones pasadas y que no contribuyen y que no dan ningún valor al servicio público, porque pues en una empresa, imagínate que si tú necesitas X número de trabajadores, si tuvieras un 20, un 30, un 50, un 70% más, pues no genera ningún valor. Al revés, vas a ser más improductivo, vas a tener mayor gasto, vas a tener un costo del producto terminado que no compite con el mercado, vas a terminar cerrando. La diferencia es que en el gobierno, bueno, pues se recauda más, como se hizo en el gobierno federal, y gastas más, pero no debería de ser así. El gobierno tiene que preocuparse por ser también, por buscar la competitividad del país para generar inversiones y para generar empleos sanos. Te doy un ejemplo, platicando con un diputado que ha sido varias veces diputado, para que esto le quede muy claro a la gente que nos escucha. Me decía que él había sido diputado la primera vez en los 70s. Ah, mira. Eran 500 diputados como hoy y había 3,000 personas en el Congreso federal. Y había 3,000 personas en el Congreso. 3,000 trabajadores. 3,000 trabajadores en el Congreso. Hoy siguen siendo 500 diputados y hay 15,000 trabajadores en el Congreso. ¿Qué generan esos de valor 12,000 trabajadores más y siguen siendo los mismos diputados? Digo, ese es el ejemplo más claro. ¿Cuánto cuesta mantener esa burocracia? Burocracia que no hace nada. Y eso es muy grave. O que algunos no harán nada, ¿no? Sí. Bueno, es que 3,000, si es que se justifica el trabajo de esos 3,000, serán los que hacen. Es difícil dar una cifra, ¿no? Porque tendría que ser un estudio técnico para saber exactamente cuántos necesitan, las comisiones, el trabajo, ¿no? Digamos, no es fácil decir cuánto sería el ideal, ¿no? No es fácil decir, pero sí está pero bien, si funcionaba en los 70s con 3,000 y sigue siendo la misma carga de trabajo, donde se justifica que haya 12,000 empleos nuevos. Sí, bueno, pero digamos en los 70s el Congreso era una caja, una oficialidad de partes del Ejecutivo, tú lo sabes, pues era un estado autoritario, el PRI tenía más supermayoría, es decir, se han cambiado las cosas. A ver, estoy de acuerdo con que los recortes tienen que venir por ahí. Sin embargo, a lo que me refiero es que de pronto es más fácil o más una salida más cómoda para los gobiernos cortar en el gasto, que pueden decir, simplemente no hago este proyecto. Simplemente no hago este programa. Es lo fácil. Que meterse a despedir, porque tú lo sabes. Despedir a una persona del sector público, aunque no tengas el compromiso político, es muy complicado. Se te ampara, lo reinstalan en los tribunales y al final te termina saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Yo creo que ese es un tema que tiene mucho que ver con el tema del sindicalismo que atiende al tema gubernamental. Que el tema del sindicalismo que atiende el sector empresarial creo que lo ha entendido. Y tú platicas y hay mucho más sensibilidad porque se dieron cuenta de decir, oye, si yo sigo insistiendo en algo que hace perder productividad a la empresa, pues va a terminar cerrando y entonces voy a perder 50, 100, 150 empleos y después el trabajo es qué voy a hacer con esos trabajadores. Entonces creo que hay un entendimiento y hoy los sindicatos que atienden al sector empresarial hablan de productividad, se preocupan por la capacitación, porque haya mejores condiciones para ambas partes, no solamente para el trabajador, sino que la empresa también pueda tener mejores condiciones. Pero esto no pasa en el gobierno. Esa es la gran diferencia que se tiene entre una parte y otra. ¿Cómo calificas, Daniel, el paquete económico 2017? ¿Te parece adecuado? ¿Te parece que favorece a la creación de empleos? ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que lo que no debemos permitir es que haya recortes en la infraestructura. Hay muchísimas necesidades. Podemos hablar de las nacionales, podemos hablar de las regionales. Sí. Pero mira, simplemente está el proyecto de crecer el puerto de Manzanillo al doble. Vamos a recibir, sí. Bueno, ¿qué va a pasar cuando recibamos el doble? Que hoy se recibe cerca del 50% de la carga marítima que llega a México por ese puerto. Y va a crecer al doble. Quiere decir que va a terminar con un 70-80% de la carga total. Se va a necesitar infraestructura ferroviaria, se van a necesitar carreteras, porque si hoy ya empezamos a tener saturación, la misma ciudad, Manzanillo, está ya colapsado por el tema de tantos contenedores que están saliendo de ahí. Si no inviertas en infraestructura, de nada te sirve crecer una parte si no creces toda la infraestructura. El 80-85% de la carga que se baja en Manzanillo pasa por Guadalajara. No que necesariamente se quede
o por Jalisco, no necesariamente que se quede en Jalisco, pero sí pasa por aquí. Es el paso natural para ir al norte por el lado del este de los Estados Unidos, es el paso natural para ir a cualquier ciudad como Aguascalientes en la parte automotriz, o a San Luis Potosí, o a Guanajuato, tienen que pasar por Jalisco. Entonces no puedes parar las inversiones en infraestructura porque primero vas a parar el país y segundo vas a parar la inversión que sí genera empleos, que es de la parte productiva, que es la del sector privado. Entonces vamos a hablar igual del aeropuerto, necesitamos la segunda pista del aeropuerto de Guadalajara, necesitamos infraestructura para los temas de agua, necesitamos infraestructura carretera, de salud, necesitamos, oye, qué bueno que estamos generando empleos y en este mes ya llevamos acumulados más de 50,000 empleos. ¿Y qué pasa con los temas de servicios de salud? El Seguro Social se debe preocupar por tener más instalaciones, porque si de por sí son insuficientes, bueno, pues ¿qué va a pasar cuando haya más trabajadores y cada año tenemos más trabajadores? Pues tiene que compensarse con la parte de infraestructura porque el problema médica. es que también se recortó en salud, y tú lo sabes, particularmente en Seguro Popular. Y en la parte de educación, que no sé qué opinas, a mí me parece muy preocupante. 31,000 millones de pesos menos para educación pública en un país que está operando una reforma, que quiere hacer una transición en términos de magisteriales, y aún así se habla de recortes en educación. Fíjate que el tema de la reforma educativa, entrando a ese tema, yo no creo, y hay que hablar claro, no es una reforma educativa, es una reforma laboral educativa. De las condiciones laborales del magisterio. De las condiciones laborales del magisterio, que son necesarias. Sí. Que son condiciones que vienen de tiempos de Lázaro Cárdenas, cuando empezó todo el tema del corporativismo en México, y que hoy no podemos pensar que a casi 100 años puedan prevalecer las mismas condiciones que se tenían en ese momento. Una verdadera reforma educativa tendría que hablar más sobre temas de cómo modificar la educación y meter más matemáticas, meter más materias en ese sentido, cómo hablar, y que en Jalisco ya está la propuesta, el tema del inglés desde kinder, que es una necesidad. Ya no podemos pensar que los alumnos pueden seguir saliendo sin inglés. Y yo insisto en que deberíamos de tomar y tocar valores en la escuela de valores. Porque también una sociedad que crece educada, informada y sin valores también no es de una valores ecuación cívicos, buena. ¿no? De valores Ciudadanos, cívicos. ¿no? Sin meternos en adscripciones religiosas. No. Los valores de ser, de no dar mordida, de que no haya corrupción, de por qué ser buen vecino, etcétera. Claro. Ahora, en relación a eso, Daniel, antes de dejar el tema de los recortes, ¿cómo viste la reacción de Jalisco? Jalisco de alguna forma se protegió ante esta ola de recortes, pidiendo un crédito, si lo recuerdas, desde el año pasado. Sí. Y hay una parte de asignación al tema de carreteras, particularmente porque preveía el secretario Héctor Pérez Partida que el recorte venía precisamente en este asunto. Digo, porque es inversión y es fácil recortarlo. ¿Cómo viste la reacción de Jalisco? Y si crees que en Jalisco se está enfrentando bien esta situación económica difícil. Mira, yo creo que en Jalisco las cosas están medianamente bien. Déjame el corte y me respondes, Daniel. Muy bien, porque con mucho gusto. Fue el tiempo. Muy bien. Vamos al corte. De vuelta en Cara a Cara, estamos con Daniel Curiel, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Daniel, dejamos el asunto de Jalisco. Mira, Jalisco yo creo que ha hecho las cosas bien, se está invirtiendo en infraestructura de transporte público, que es muy importante. Está demostrado en otras ciudades que no puedes hacer más calles, y mira que Jalisco es de los estados donde más coches nuevos entran a circular cada día, que ya es un gran problema, y creo que la apuesta correcta es el tema del transporte público. Sí se pidió un crédito que ha servido para solventar precisamente algunas áreas en este sentido, y creo que la otra que sí debemos reconocer en Jalisco es, bueno, lo que decíamos, la generación de empleo, la inversión extranjera directa que se está dando de una manera muy importante en Jalisco, y que esto hace la diferencia, y que está logrando un liderazgo en muchos sectores del sector empresarial, en particular del industrial, y que hace mucho más viable que Jalisco tenga buen crecimiento, que esté creciendo por arriba, muy por arriba de la media nacional. El tema de la generación de empleo, recordarás el año pasado, del total de los empleos formales, el 10% los generó Jalisco. Hoy estamos en tercer lugar, ¿no? Está por arriba el Distrito Federal, sigue Nuevo León un poco arriba, y luego está Jalisco. Entonces, pues yo creo que vamos con una buena tendencia. El ecosistema industrial empresarial que se ha logrado hacer en Jalisco, esa interdependencia entre todos los sectores, y el decir que en Jalisco cualquier industria que esté representada en el país existe en Jalisco, ha dado
muy interesante que ha fortalecido al sector empresarial industrial de una manera eficiente además. La industria de alta tecnología ha jugado una gran parte en el sentido de que los nuevos sistemas de producción de calidad han permeado a las demás industrias y eso lo vemos reflejado en las industrias exportadoras, principalmente la agroindustrial, además de la automotriz y de la electrónica, la industrial es la que está fuerte. Los temas de las bebidas, que también es un tema que va creciendo, pero pues ya hay otras industrias que van ahí atrás, ¿no? La de la moda, la de la joya, la del sector mueble, que están buscando también ya otros mercados. Y mucho tiene que ver con la cultura de innovación y la cultura de nuevos sistemas de calidad que están introduciendo a los sistemas productivos. Entonces, Jalisco, de alguna manera, yo creo que si bien estamos y vivimos en México, creo que va con una dinámica diferente a la que se llama, que casi te podría decir que es la del norte del país, ¿eh? Casi Más que la del sur. Yo dividiría México del centro hacia el norte, creo que va con un buen progreso y desgraciadamente los estados del sureste son los que hacen que el país crezca a tasas del 2%, porque Chiapas el año pasado perdió 5% de crecimiento. Menos y 5 del PIB. Menos 5 del PIB y Oaxaca el 3, negativo. Ahora, Daniel, en este sentido decías la cifra de empleos, que aparte ha sido muy presumida por el gobierno, pero si revisas las cifras de la Secretaría del Trabajo, te vas a dar cuenta que 3 de cada 4 de esos empleos tienen salarios que van entre 2 y 5 salarios mínimos. Es decir, entre 4,000 y 10,000 pesos, más o menos. ¿Por qué están generando empleos tan mal pagados? ¿Y por qué también muchos de ellos no reciben las prestaciones sociales necesarias? A ver, yo te diría dos cosas. Una, mucho se ha discutido el tema de los salarios. Y déjame te hago una aclaración. En Jalisco, el salario promedio está por arriba de 3 salarios mínimos. Sí, son casi 4. Casi 4. Sí. Diferente a casi cualquier región del país. Aquí algo que nos pega en el tema de que baje los salarios es el tema agropecuario, porque ahí es donde en el campo se pagan mínimos. Se pagan salarios menores. Fíjate que mínimos ya casi no, y ahorita también entro un poquito a eso, pero si hablamos del puro sector industrial, el sector industrial anda cerca de 6 salarios mínimos como pago promedio. Entonces, el sector industrial no está mal y además va a mejorar, sin duda, porque ya no están alcanzando. Hay carreras o hay profesiones que ya están muy demandadas. Las técnicas de ingenierías y las ingenierías como profesional no están alcanzando los ingenieros, y menos los que hablan inglés. Sí. Y se están yendo a un tema muy interesante de salarios. Y luego entra en el tema del campo, con todo el fenómeno que está pasando de las exportaciones, del aguacate, del limón, de las berries. La realidad es que también los salarios en el campo están empezando a ser diferentes, ya están empezando a mejorar porque ocupas gente más técnica para que cuide todos esos cultivos de alto valor, y entonces se está empezando a capacitar. Entonces también el campo está transformando. Obviamente no es de un día para otro, ni que en un año vayamos a ver la mejora, pero también ya hay escasez de mano de obra en el campo. Entonces, Jalisco va a empezar a destacar también esa parte, porque lo que tienes que hacer es capacitar a la gente que tienes ahí a la mano para lograrla subir. De hecho, te comento que el otro día estaba platicando con una persona de Arandas y le decía, oye, ¿cómo está el fenómeno migratorio? Arandas es una zona muy pujante, que hace dulces, que hace plásticos, que hace calzado, que hace ropa, que además del tequila, que es por lo que todos lo conocemos. Y le decía, oye, ¿cómo está el fenómeno migratorio de los hombres que están yendo a Estados Unidos? ¿Se siguen yendo? Me dice, ya no. Ya están generando tantas oportunidades de trabajo en la zona, Arandas, Jesús María, Tepatitlán, que la gente ya está empezando a quedar. Entonces te digo, no es un tema que pueda cambiar de un año para otro, pero creo que el camino es bueno. Ahora, Daniel, ahorita tocábamos tangencialmente el asunto del salario mínimo. Sí. Ustedes, no solo el Consejo de Cámaras, muchas cúpulas empresariales han mostrado su reticencia a que se suba el salario mínimo, con un argumento que de pronto dos argumentos que me parecen poco convincentes. Uno, el asunto de que nadie lo gana. Y bueno, eso lo dicen ustedes, pero en las cifras oficiales, pues al menos el 10%, ¿no? De acuerdo a cifras nacionales, y en Jalisco un poco menos, como el 7%. Y la segunda, porque dicen que en este tipo de decisiones económicas no las puede hacer el gobierno por decreto. Sin embargo, pues el salario mínimo, y tú lo sabes, es un decreto en sí mismo, ¿no? Y en todos los países. Y en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en todos los lugares se ha subido el salario mínimo. ¿Por qué tanta reticencia aquí en Jalisco? A ver, yo no hay reticencia de mi parte, y lo que he manifestado es que creo que por decreto decir, oye, el salario mínimo se va a subir al doble, un 100%, no creo que sea sano. Ok, o sea, el tema es la cantidad. Sí, o que digan, oye, un 50%. Mira, primero,
debemos entender que el mercado laboral es como cualquier otro mercado y se rige por la oferta y la demanda. Y te pongo el ejemplo de los ingenieros que traen 50, 60, si hablan inglés, si tienen una ingeniería que está en la industria electrónica, te puedo decir que traen incrementos hasta del 50, 60%. Y que no es la mayor parte de la población. No es la mayor parte de la población, sin embargo, es una especialidad que ahí se está dando y que se va a necesitar más. Yo lo que he dicho es que veo muy factible que pudiéramos estar hablando que si queremos llegar a un 50% lo podíamos llegar en 3 años. A lo mejor incrementos entre un 10 y un 15% anual. Y que en 3 años impedir impactos inflacionarios o algunos desajustes económicos. Creo que eso sí estás sería entonces a favor. Yo en esa parte sí. Se discute pero más gradual, digamos. Más gradual. Menos de golpe. Menos de golpe. Pero que digamos, hoy queremos el salario en lugar de 76 pesos que anda ahorita sea 105 pesos o 120 pesos. Por ejemplo, en el DF subió igual se me va la cifra, 86 pesos con algunos centavos. Sí, fue un aumento del 15%. Yo creo que eso sí es factible. Muy factible. Y en 3 años llevarlo al 50%. Okay. Y eso nos va a ir llevando una dinámica diferente. Sí es poca gente la que gana el salario mínimo, y menos en la zona metropolitana. Ya no contratas a alguien con nada. Pero sí, lo que hace es empujar salarios a la baja. El hecho de que el salario mínimo esté tan bajo. Sí. Porque te da un tipo de referencia muy menor, muy abajo. Sí, y sí creo que sí lo vamos a ir aumentando para apostar y fortalecer el mercado interno. Y también digo, la falta de supervisión ahí, y nos decía el secretario de Trabajo hace algunas semanas, pues el secretario de Trabajo no tiene posibilidad de revisar muchas empresas pues que sí violan incluso el salario mínimo. Y pagan por debajo, condiciones totalmente miserables, y sin embargo la Secretaría de Trabajo tiene que revisar, ahorita se me fue el número de las unidades económicas, pero es totalmente imposible. En Jalisco más de 400,000 unidades económicas. Imagínate, para supervisar una secretaría. Bueno, estamos con Daniel Curiel del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Vamos a ir al corte y al regreso platicamos sobre los famosos moches que están de debate en la opinión pública. Volvemos. Escúchenos y véanos en zona3.mx. Estamos de regreso en Cara a Cara con Daniel Curiel Rodríguez, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Daniel, pues ahora sí entrarle al asunto de los moches relacionados con la obra pública. ¿Cómo han visto toda esta discusión que ha habido en los medios de comunicación? Y también que nos digas si crees que el gobernador ha tomado decisiones adecuadas en este tema. A ver, lo primero, obviamente no estamos de acuerdo. Es una práctica que no debe existir y que no podemos permitir. No estamos de acuerdo ni siquiera porque para estos temas siempre es de dos partes. Y no podemos defender, y lo he dicho públicamente, lo indefendible. Y nunca nos meteríamos a defender a alguien que se presta a pagar para que le den obra. No estamos de acuerdo en eso, ni en ningún otro tipo de adquisición que haga el gobierno en que eso se dé de esa manera. Tú me preguntas si creo que el gobernador ha actuado. Creo que el sector de la construcción con el movimiento de la persona que se movió del CIOP, creo que se sienten tranquilos porque ahí era donde se decía que estaban las amenazas de lo que estaba sucediendo. Entonces, María si me Luisa preguntas, en particular, ¿no? María Luisa, si me preguntas, yo creo que el sector está tranquilo en ese sentido y se me hace una acción responsable por parte del gobernador lo que se hizo. Sí. Tenemos que hacer mucho más, Tenemos que hacer mucho más. De los dos lados. De los dos lados. Sí. Y la verdad es que la responsabilidad del sector empresarial debe ser no prestarse ese tipo de prácticas y decir no. La verdad es que si no hubiera quien aceptara, pues no habría obra, ¿no? Y entonces tendrías que entrar en un diálogo diferente. Claro. Pero, bueno, pues si alguien se presta, pues es tan cómplice como la persona a la cual se está acusando. Yo creo que eso no es correcto. De acuerdo. Daniel, ¿cuántas representaciones tiene el Consejo de Cámaras en ayuntamientos, gobierno del estado, en dependencias? A ver, no sé si tienes la cifra, pero me imagino que son muchas. Debemos de andar en temas de adquisiciones, deben de ser como unas 15 o 18 representaciones. A 15, 18. Sí. En todos los órganos del gobierno. Es que no todos los ayuntamientos tienen. Ok. No todos los ayuntamientos. Por ejemplo, te comento que en Tlajomulco... Sí, Coparmex nos decía hace tiempo que 70. Bueno, es que hay representaciones en los ayuntamientos, pero en cosas que no necesariamente son de obra o que son de adquisiciones. Sí. Lo que son de comités de adquisiciones deben de andar como en 15, 18. Ahora, ¿no crees que les ha faltado denunciar más cosas? Porque digo, ese espacio lo tienen los empresarios, sociedad civil también participa, porque asumimos que ustedes ahí representados tendrán la posibilidad de denunciar malas prácticas y sin embargo yo me metí a buscar y no encuentro ni una sola denuncia de parte de empresarios en comités de adjudicaciones o en consejos de adjudicaciones. ¿Qué pasa? Mira, lo que pasa es que cuando tú públicas, entras digamos, claro.
Sí han hecho denuncias, digo, y te recuerdo algunas de administraciones pasadas. Tuvimos, al final de la administración pasada, te acordarás de todo lo que pasó ahí con el tema del CAPESE, de toda la construcción de escuelas. También tuvimos por ahí temas de luminarias, tuvimos temas de... El de Zapopan, ¿va? Las luminarias. De unas cámaras de Zapopan también. En Guadalajara también hubo el tema de luminarias, que la verdad es que en Guadalajara estuvo muy bien manejado y me consta. Pero bueno, pues ahí se inconformaban los proveedores. Pero no hay... El comité a final de cuentas lo que hace es revisar que sea un proceso legal. La verdad es que no son temas de ilegalidad. Muchas veces lo que se hace es que se acomodan las cosas para que se tenga un proceso legal que no es correcto y que puedan ir las obras, no las obras, porque nosotros no participamos en las obras, que vayan dirigidas las compras para un proyecto. Pero eso sí es corrupción. Sí es corrupción, claro. O sea, tratar de favorecer a uno o a terceros por el nivel que tienes dentro de la autoridad pública es corrupción. Claro. Sí, pero se cuidan términos legales. O sea, por ejemplo, es difícil cacharlos. Es difícil legalmente comenzar un proceso. Por ejemplo, si yo te pido que la empresa que venda algo tenga una certificación ISO de alguna especificación y nomás hay una empresa que lo cumple. Dirigidas, llamadas, sí. Eso es una compra dirigida, pero no es ilegal, porque no puedes tampoco decir que el gobierno tenga el derecho. A menos de que pruebes que todo eso, toda esa licitación se hizo para favorecer a esa persona y que aparte lo hiciste con dolo. Entonces sí, es complicado, digamos. Por eso es que, pero los señalamientos se hacen y en las actas están, en todas las actas cuando hay. Claro. Ahora, hemos logrado algo muy interesante, sobre todo en los comités más importantes, que procuramos ir la iniciativa privada siempre en un voto unido y con una sola posición. Hay ayuntamientos donde no somos mayoría, entonces se mayoritea, pero cuando menos sí queda la manifestación del sector privado de no estar de acuerdo con lo que está haciendo. Es decir, que por más que se inconformen, como tiene mayoría el gobierno, pues mayoría los regidores y la parte de gobierno, entonces pues sí. Nos queda bien poquito tiempo, Daniel, pero preguntarte por el asunto de la nueva ley de adjudicaciones que está discutiendo en el Congreso, que está rara esa situación porque en el trienio pasado se discutió también una que se aprobó, después como que el gobernador vetó algunos de los artículos y ahora está discutiendo otra. ¿Por qué tanto problema con este tema? Y si los han consultado también. Sí, nos han consultado. En algún momento lo que se decía era que se quiera quitar la iniciativa privada. Digo, eso hay que resaltarlo. En la mayoría de los estados la iniciativa privada no participa en los comités de adquisiciones. En Jalisco hace muchos años que se participa y de repente hubo una propuesta que querían sacar a la iniciativa privada y que entraran como visores ciudadanos. Okay. Que bueno, pues visores ciudadanos es un tema muy ambiguo. Yo creo que cuando menos en el sector empresarial hay una cara, hay una responsabilidad, hay una figura que tiene un respaldo y que tienes que dar cuentas. Sí, que estén los empresarios a la sociedad también. Claro. También pueden estar los dos. Entonces, ahí es donde empezamos. Todo lo demás yo no veo muchas cosas de fondo. Creo que es importante señalar que yo creo que siempre el gobierno debería de buscar, estatal o municipal, siempre beneficiar primero a los empresarios locales, industria o comercio local. Porque no puedes pensar en beneficiar hacia afuera si no haces círculos virtuosos que vayan creciendo. Y de poner condiciones aparte para que participen. Para empresas, que participen, ¿no? Porque además les hace falta proveedores. Hay ayuntamientos donde hacen falta proveedores. Nos queda un minuto, Daniel, pero uno de los asuntos es el primer año y si se les puede dar o no a empresas recién creadas. ¿Cuál es tu opinión en el tema? Yo creo que la empresa debe estar creada con anterioridad, no dada de alta con anterioridad en el padrón. Okay. Es decir, que no sea una empresa que se hace de la semana se inscribe. A lo mejor que sea una empresa que tenga año y medio, 2 años de creación, pero que no se le prohíba. Porque imagínate, una propuesta era, oye, para poder licitar tienes que darte de alta y en 18 meses empiezas a licitar. Pues no tiene ningún sentido. Claro. Ahora, ¿cómo han visto los ayuntamientos en este primer año de trabajo? En general bien. En general los ayuntamientos van bien. Igual que el Estado. En este año yo creo que las cosas han ido bien en general. Ahora, problemas también para pagos, ¿no? ¿O no? No, se ha ido remediando esa parte. Más bien así terminaron las administraciones Terminaron pasadas. Anteriores y se están poniendo a mano. Y, por ejemplo, te puedo decir que en Zapopan ya no se licita nada que no tenga presupuesto. Daniel Curiel, vamos a tener que volverte a invitar para seguir platicando de estos temas. Enrique. Nos vamos. Fue la voz del coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Yo soy Enrique Tucen y nos escuchamos en otro Cara a Cara.